picos. Consecuentemente, eu non sei se esos hábitos pudren de todo ou non. Non o sei. Pero que se enterraban con ese hábito, vamos, segurísimo. Sí, sí, perfecto. No, pero bueno, un sudario normal, quer decir, sin ser un hábito, si solo tela non queda nada, porque se desaparece. Incluso das caixas non quedaría nada, pero hai remaches, hai elementos metálicos que funcionan. De todas maneiras, o que é unha das cousas raras que nos documentamos é que normalmente as maus aparecen por encima do corpo. O sea, primeiro encontras os restos dos huesos da man e despois encontras depende se o teñen sobre arriba, sobre o peito, se o teñen sobre a pelve ou tal, pues, suelen ser das primeiras cousas que atopas na mesma capa que atopas o... Perdón, Abel, buenos días, saludamos a todos y a todas, estamos ya emitiendo en directo. Javier, ¿me escuchas? Javier Gómez de Arriba. Perfectamente, perfectamente. Devuélveme la anfitrionía, que me he equivocado y en vez de dársela a Abel te la he dado a ti. A ver. Devuélvemela o otórgasela directamente al compañero Abel Vigo. Gracias. Esto es en renombrar, ¿no? Correcto. A ver, ahora debería ir. No, sigues tú. Tes que non é renombrar, facer hospedador. Efectivamente, perdón, que es que no escuchaba bien. Si no, entro con otra sesión y te la quito yo. Un segundito. Pero tú puedes seguir hablando, Abel, que estamos en directo y tenemos ya 8 personas o más escuchándonos. Estamos en el making of, ya está. La trastienda de la sesión. Vale. Muchas gracias, Jorge, Javier, ya lo tengo. Vale, bien, perfecto. Bueno, pues o que comentábamos xa para rematar, que xa aburre estes comentarios extra conferencia. O tema é ese, que aparezcan as maus debaixo da cadera, o sea, que primeiro saques a cadera e despois a mau, é que esa mau cando se enterrou o brazo estaba casi tirado a bulto. Aí debaixo, iso é o raro, non? Normalmente os enterramentos son cuidadosos, aínda que sea xente allea ou aínda que non sea xente coñecida, non? De aí estamos esperando eso, os resultados que nos poda dar Pachi sobre eses huesos, que che transmitirei, porque ti tes a documentación do 18, a ver se nos pode levar a algún punto importante. E, por outro lado, que falaba Roberto Faiguaná, con os estudios das enfermedades de época moderna, que el controla tamén algo de documentación, pois tamén sería interesante contrastalo, porque unha persona para que enterres a bulto é un pouco raro, ou se lle foi, ou xa digo, ou tiña prisa o enterrador porque lle empezaba a Madrid Barça no Canal Plus, ou é que a persona considerábana, por así decirlo, radioactiva, ¿no? para acabar tan rápido co tema. Entonces, a ver que nos di Pachi que puido haber aí, despois contrastamos datos con vos para poder explicar todo iso, a ver a donde nos leva. E ao mellor non nos leva a nada, simplemente algo anecdótico, pero bueno. Sí, é extraño. Non é o habitual. Non entendo, verdad, pero sí que é extraño. No, pero ti faste unha idea, non? Se ti sí, non é normal. Con unha persona así, e os dedos encontralos encima dos omóplatos, que é o que che quedaría detrás, non? Igual que se pos as maus cruzadas sobre a barriga ou sobre a pelve, cando eso todo desaparece, o texido orgánico, a pelve queda depositada no chan e os huesos dos dedos quedan encima desa pelve. Os huesos non van a atravesar a cadera, vai a quedar sempre por encima. Entón, de aí a curiosidade, non sei, o tema ese, bueno, o fío do que empezamos a falar fai un anaquiño, que nos estamos indo tamén polos terros de Úbeda, que xa casi tamén é hora de, bueno, menos 5 ainda. Bueno, pois así, ese tema. Está entrando xente. Bueno. Cada vez somos máis agora. Moi ben.
Sí, y las hay azules muy chulas. Bien. Vamos subiendo en entradas. Pues tenemos un buen... Un buen auditorio. Pásame el enlace, me conecto. Vale. Bien. Felipe, todavía non temos os enlaces do directo, verdad? Son en la página web, perdón, en la página de Facebook del Concello. Ahora te lo envío. Pásame o enlace cando podas, porque teño Ahora te lo xente envío. preguntándome, por favor. Hay una forma chula de asistir a una conferencia en un bar. Sí, eso es lo normal. Esto es lo que llevo haciendo yo años. Vale, ahora voy a sacar el Facebook del Concello. Moi ben, síguenos entrando xente. Javier, paso a chorar tamén o enlace do directo nun momento que teña cando reciba con... Bueno, é igual, porque teño un móvil en modo avión, tampouco quero dicir. Vale, vale, perfecto. Ya non lle vou pasar a naide. Vale. Vale, tengo que entrar con un navegador. Bueno, se queres pásamo tamén. Sí, se queres pásamo. Vale. Javier Gómez. Estou pendiente de recibilo. Roberto me ha regañado por ir yo sin corbata. Javier siempre va muy elegante. Copiar el enlace. El bingo. Si quieres que os dejo, os dejo. Sí, pero ahora en un ratito. O sea, que te quedes entrando. Perfecto. Gracias, Felipe. Tú avísame. Espera, a ver. Está ahí diciéndonos alguien algo. Con silencio tu móvil. Sí, tenéis ya... Tienes ya el enlace, Abel. Ya lo tengo, ya lo estoy pasando, gracias. Eso es de YouTube, de Facebook, ¿verdad? Bien. Perfecto. Abel, ¿puedes recordar que estamos retransmitiendo desde la página web de Facebook del Concello? Sí, vale, estamos en directo, ¿cierto? Estamos retransmitindo a través de Zoom, estamos retransmitindo a través da páxina do Concello, da páxina de Facebook do Concello, estáse emitindo en directo para todo o mundo. Vou a colgar aquí no chat, vou a poñer o enlace do directo, por se algún dos asistentes quere compartilo nos seus redes sociales ou movelo a quen considere oportuno. Bien, estamos... ...12:01. Bueno, penso que podemos arrancar a xornada de hoxe. Son as 12:01, podemos empezar, estamos xa casi 30 personas en sala, temos os directos conectados, co que creo que sería o adecuado. Bo día a todos, comezamos a última sesión destas 20 xornadas mileneses de arqueoloxía. Hoxe temos a sorte de contar con Javier Gómez Arriba, doutor en Historia de Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, fixo a súa tese sobre arquitectura e urbanismo de Mondoñedo en época moderna, co que é un gran coñecedor da nosa cidade, e vai nos a ilustrar perfectamente sobre o tema que abordará hoxe.
que nos vai falar da muralla de Mondoñedo e de todo o que estime oportuno de Mondoñedo, de todo o que sabe, de todo o que controla da cidade. Aparte de todo isto, é un investigador con as líneas principais de investigación sobre arquitectura, escultura e pratería en Galicia na Idade Moderna, así como a pintura sevillana nos séculos XVI e XIX ou a iconografía dos santos. Javier, doutor Gómez, moitas gracias por estar con nós. Gracias a ti. Deixámoste á fronte de todo para que nos podas ilustrar con todo o que ti sabes. Creo que che desactivei o audio sin querer, así que, por favor, si non te importa, reactívate. Espera, a ver si tienes que escoita que non se me están aquí. Desativa, no. A ver si podes reactivar o audio que pinchei sin querer, Javier. Ahora está ben. Creo que ainda hai xente co audio aberto, pero si eso xa tratas Nada, ti. xa vamos pechándonos, simplemente que Vale. nada, cando queiras, Vale. todo Vou teu. compartir pantalla, non sei se teño ainda opción de compartir pantalla. En teoría, Felipe debeuche facilitar o de compartir pantalla. Eu estou te vendo. Perfecto. Vese o PowerPoint? Está todo perfecto, todo Vese perfecto. todo perfectamente. Adelante. Vale. Vese todo perfectamente. A ver un segundito. Vale, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la UDIMA, a la Universidad Rey Juan Carlos, al Concello de Mondoñedo y, por supuesto, a Abel Vigo el hecho de invitarme a participar en estas célebres jornadas mindonienses de arqueología que ya alcanzan su 20ª edición, lo cual tiene un mérito, la verdad, tremendo. Para mí es un honor participar y por ello me siento pues muy contento y muy agradecido. Y el tema a tratar hoy es un monumento desaparecido como la muralla de Mondoñedo. Antes de nada hay que dejar claro un aspecto fundamental. Cualquier ciudad medieval o moderna que se precie, y hablamos del mundo occidental, tenía un elemento urbano inherente a ella, que era la muralla. Todas tenían muralla. Lo que ocurre es que con el paso de los siglos, estas fueron desapareciendo, fundamentalmente en el 19 y principios del 20. Y la razón fundamental es básicamente que una nueva concepción de la idea del progreso, unos nuevos planes urbanísticos, vieron a la muralla como un escollo y por lo tanto como un elemento carente de mérito artístico que sobraba en las nuevas ciudades. Y de ahí que casi todas ellas, salvo excepciones que todos conocéis, fueron desapareciendo. Y a este fenómeno no fue ajeno Mondoñedo. Entonces, en este sentido, hay que dejar claro que, sin hacer ningún tipo de cata arqueológica, el único vestigio que nos queda de la muralla de Mondoñedo es un vestigio inmaterial, y es la huella perimetral que la existencia de la muralla durante tantos siglos dejó impresa en la trama urbana. Si se fijan en la imagen, tenemos una vista aérea de Mondoñedo del año 2017 y se aprecia bastante bien que en el meollo de la ciudad hay una serie de calles que se van empalmando unas con otras y que van conformando esa huella de lo que fue la antigua muralla. Solo se ve bien esto en vista aérea o en plano. En este plano del casco urbano nos encontramos con unos edificios en color gris, que son los edificios, digamos, intramuros, y con unos edificios blancos, que son la parte extramuros de la ciudad. Y aquí tenemos la reconstrucción hipotética del circuito de la muralla. El objetivo en esta conferencia es analizar su origen, los cambios que fue sufriendo, las puertas que tenía, las funciones, que eran múltiples, que cumplía la muralla, también su recorrido, su circuito y finalmente los motivos por los que fue paulatinamente desapareciendo. Bien, y en cuanto a origen,
Por desgracia, en las cuestiones más básicas y fundamentales hay que reconocer que tenemos más dudas que certezas acerca de la muralla. ¿Por qué? Bueno, para empezar, se desconoce el momento exacto en que ésta se construye. Hablo de la primitiva, de la medieval. Además, la documentación medieval que se refiere a ella es muy abundante, pero sin embargo es poco descriptiva. Nos habla de que existe la muralla, nos habla de las huertas o casas anejas a ella, nos habla de las puertas que tiene, pero no nos describe morfológicamente cómo es esa muralla. No nos dice cuántos metros tiene, qué material tiene, etc. Eso no nos lo dice, por desgracia. Y por otra parte, también es difícil desconocer el origen porque nunca se ha hecho de manera sistematizada y general, o sea, en todo el perímetro, una cata arqueológica con exhaustividad. Esto lo sabe bien Abel Vigo porque hace 9 años se hizo una cata muy importante frente al seminario. Pero claro, es un tramo de la muralla importante, pero la muralla era mucho más, con lo cual está claro que cuanto más se excave, más sorpresas pueden aparecer. Ahora bien, hay que dejar claro que como muy tarde, en el siglo XII, Mondoñedo ya tenía que tener muralla. ¿Por qué motivo? Porque lo tenían todas las villas y ciudades importantes. Y porque para entonces, si bien es verdad que la sede episcopal era itinerante, porque andaba, digamos, moviéndose entre San Martiño de Mondoñedo en Foz, Vilamayor, que es el actual Mondoñedo, y Ribadeo, aunque la sede era itinerante, también radicaba en Mondoñedo, con lo cual no tiene sentido que la ciudad del obispo no tuviese muralla. Máxime cuando entonces Ribadeo o Viveiro sí tenían. Si tenían esas localidades, por supuesto, tenía que tenerla Mondoñedo. Respecto a la muralla medieval, hay un documento muy importante del año 1320. Se trata de un convenio entre el obispo, el cabildo y el ayuntamiento para reconstruir la muralla por si se producen pronto ataques de tipo bélico. Si bien es verdad que ese documento habla en algún momento de una cimentación nueva, es más que evidente de que lo que trata es de una reconstrucción de una muralla preexistente, independientemente de que tenga tramos nuevos y un perímetro más amplio que la antigua, pero lo que no habla es de una muralla totalmente nueva. Ya existía antes. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay mucha documentación del siglo XIII y de principios del XIV que la cita, y porque incluso antes de ese documento existen otros que citan las mismas puertas que va a tener la muralla pasados 1320. Por lo tanto, había una muralla previa que se reconstruye en 1320 y quizá también que en ese momento pues, se agranda o que acoge un perímetro más grande del que tenía originalmente. Ahora bien, yo no soy quien para intentar describir a ciencia cierta, desde un punto de vista morfológico, cómo era la muralla medieval, por muchas razones. Porque no soy arqueólogo, porque, como dije antes, no se han hecho catas exhaustivas en todo su perímetro, porque no se conserva nada de la muralla, y cuando digo nada es ni tan siquiera el edificio, ni tampoco documentos gráficos en los que aparezca dibujada, y por una razón fundamental, y es que en el siglo XVI, y ya no digamos de ahí en adelante, hay sobrada documentación que nos indica que, si bien buena parte de la muralla medieval se conservaba, otra buena parte ya había desaparecido. Con lo cual, intentar decir cómo era es difícil. Sabemos que tenía un paseo de ronda, sabemos que tenía que medir más de 5 metros, intuimos que tenía que tener merlones y almenas, como tienen todas las murallas, pero intentar describirla con total exactitud ante esta falta de documentación o ante esta falta de restos es muy complejo, es muy atrevido, al menos en lo que se refiere a mí. Ahora bien, con toda la documentación que tenemos de la muralla, tanto medieval como moderna, cotejándola toda, y también la del 19, podemos describir perfectamente cuál era su recorrido. Y el recorrido era el que ven en pantalla, en color rojo. Era un perímetro de aproximadamente 860 metros, o sea que un tercio de la muralla de Lugo. Tenía la original 5 puertas, en el 16 se hace otra puerta,
La zona intermuros eran prácticamente 5 hectáreas y por esta parte, por la parte meridional, en paralelo a la muralla, había un foso, un cauce natural, que era el riachuelo de Sixto, o Sisto. Lo que sí sabemos con total exactitud es ya los usos y las funciones que tenía la muralla en época medieval. Para empezar, la muralla era un bien público, como las fuentes, como los puentes o como las calzadas. Y el ayuntamiento exigía a los vecinos que tributasen para que la muralla pudiese reconstruirse, igual que las fuentes, igual que los puentes, porque, repito, era un bien público. Lógicamente, la muralla era una barrera defensiva contra cualquier ataque. Era también una barrera jurídico-fiscal en el hecho de que la muralla disociaba lo que era el burgo urbano, lo que había dentro de la muralla, de lo que era el arrabal y el campo, el medio rural, que era lo que había fuera de la muralla. Y en este sentido, ciertas mercancías que entraban en la ciudad eran gravadas con un impuesto. Por lo tanto, era también una barrera fiscal. Y por último, y esto es muy importante, y además está muy bien documentado en Mondoñedo, era una barrera profiláctica contra pestes y enfermedades. Y esto, por desgracia, nos suena. Cuando, por ejemplo, en 1598 llegan rumores a Mondoñedo de que hay una peste mortífera en Castilla y en la zona de Coruña, inmediatamente se cierra la muralla. Murallas que contaban además con sus propios vigías. Entonces también había, digamos, un cordón sanitario, si se quiere, un cierre perimetral para evitar la llegada de epidemias que, por desgracia, como hoy día, acababan penetrando en la ciudad. Y dicho esto, voy a describir cuáles eran, ya que no conservamos los lienzos de la muralla, pues al menos sí tenemos bastante información de cuáles eran sus puertas. En este sentido, hay que dejar un tema muy claro desde el minuto 1. Originalmente, como dije antes, tenían 5. Después tuvo otra más, 6 en total. Bien, todas las puertas recibían el nombre de Porta da Vila, Puerta de la Villa, Arco de la Villa, absolutamente todas. Y es que he podido comprobar, al menos, yo no soy filólogo, pero en la documentación moderna se ve muy y en la medieval, se ve muy claramente como la palabra vila en gallego, o después villa en castellano, alude únicamente a la zona intramuros de Mondoñedo. De ahí que todas fuesen Porta da Vila. De hecho, muchas veces, y esto hasta el siglo XIX, aparece Arco de la Villa de la Rúa de Pumar o Arco de la Villa de la Rúa de las Angustias. O sea que siempre eran todas Porta da Vila. Esto lo digo porque comúnmente se cree que solo había una Porta da Vila, que era la número 1, la Porta da Fonte, y no es así. Y precisamente de todas las puertas, para empezar a describirlas, voy a seguir un poco el orden de las agujas del reloj, empezando por Rimedia, empezando por la número 1, que era la puerta más importante de Mondoñedo, que era la Porta da Fonte. ¿Por qué era la más importante? Bueno, pues porque suponía la entrada principal a Mondoñedo desde el camino real que en última instancia venía de Castilla, un camino que atravesaba la Ponte de Ruzos o do Pasatempo, atravesaba el barrio dos Muiños, seguía por la hoy Álvaro Cunqueiro, pero antiguamente llamada Rúa da Fonte, y llegaba hasta la plazuela da Fonte o de la Fuente Vieja, una plazuela en la que había una fuente ya en el medievo, que en 1548 se reconstruye, el foso del que antes hablé, y finalmente la puerta. La puerta de la muralla, por así decirlo, estaba encima de la orilla de ese foso, de la orilla del río de Sixto. Consecuentemente, para atravesar ese riachuelo y entrar por la puerta, hasta el año 1765, lo que hubo fue una gran piedra. Una piedra enorme, capaz de soportar, lógicamente, el peso de carros cargados. O sea que era una piedra importante. Y en el año 1765 se hace lo que se ve en este plano. Se hacen en la plazuela de la Fuente Vieja 2 puentecillos de cantería, cuyo alzado se ve aquí, para comunicar la plazuela con la zona de intramuros, salvando la acequia o el río de Sixto. Hasta hace unos años, yo creo que también en la actualidad, este puentecito de cantería
se conservaba en Mondoñedo justo aquí, debajo del pavimento, ¿vale? Bien, los primeros datos que tenemos de la puerta son del siglo XIV, previos a la reconstrucción de 1320. No tenemos muchos más datos de ella hasta que llega la fecha clave de 1550. Entonces, el secretario del antiguo obispo, Diego de Soto, que había regido la diócesis hasta el año anterior, hasta el año 48, 49, nos describe las principales empresas urbanísticas realizadas por el obispo en Mondoñedo y entre ellas las empresas que realiza en el entorno de la Fuente Vieja, pues es él quien hace la Fuente Vieja. Bien, y dice lo siguiente, dice que aparte de la Fuente Vieja, hizo romper la muralla de la ciudad y mudándose la puerta de la ciudad en aquel suelo, quiso hacer la cárcel de nuevo. Vamos a ver, nos indica que la puerta cambió de sitio. Obviamente una puerta de la muralla puede tapiarse una y puede hacerse otra. Lo que está claro es que no la desplazas 200 metros. La desplazas muy poco espacio. Bien, y todo esto porque quiso hacer la cárcel de nuevo. ¿Qué significa esto? Bien, esto lo saben bien los de Mondoñedo, ¿no? Este plano es de 1765, ¿vale? Todavía no se había hecho la ala o el brazo del Palacio Episcopal que se hace en tiempos de Cuadrillero, o sea, en 1790, y que hoy es el archivo diocesano, ¿vale? Esta parte es lo que hoy es archivo diocesano. Bien, pues en esta parte, a partir de 1570, porque el terreno nos deja dispuesto Diego de Soto, en esta parte se hace la cárcel, o bueno, una de las cárceles de Mondoñedo, concretamente la cárcel eclesiástica, la cárcel del Cabildo, y está aquí desde 1570 hasta 1675. Con lo cual, si tenemos en cuenta que aquí se hizo la cárcel y que la puerta se movió de sitio, esta es una hipótesis mía, totalmente rebatible, yo creo que la puerta original, la puerta medieval, da Fonte, estaba más o menos por aquí. Porque por aquí es donde se empotra la cárcel en la muralla y por otra razón muy sencilla de entender. Todas las puertas de la muralla de Mondoñedo son la continuación de un camino que viene desde X punto, desde los diferentes puntos cardinales, y que una vez que atraviesa la puerta de la muralla, continúa en su mismo eje recto. Pasa en todos los casos, menos en el caso de la Porta da Fonte, en el que de repente tenemos que la calle entra por aquí, hace un quiebro muy extraño, inédito en Mondoñedo, y otro quiebro para penetrar por aquí. Yo lo que creo es que la Porta da Fonte original estaba más o menos, pues si el camino va por aquí, estaría por aquí, que es donde se hace la cárcel, y todo recto seguiría hasta llegar a la plaza de la catedral. Entre otras cosas, porque este recodo que se ve aquí todavía no estaba construido. Esta zona no estaba construida, con lo cual yo creo que originalmente sería así y no este quiebro extraño. El caso es que en la década de los años 70 del siglo XVI, el vizcaíno Pedro de Arteaga reedifica esa puerta y por culpa de las inundaciones célebres que destruyeron en Mondoñedo y en media España todos los puentes de la década de 1630, hay que reconstruir otra vez la portada. Lo fundamental es lo siguiente. Tuve la suerte en el archivo del Reino de Galicia de encontrarme con un pleito entre la vecina que inicia esta casa a finales de la década de 1820 y el obispo que vivía aquí. Pleitean lo de siempre, me quita altura, me quita vista, me quita luz. Esto era muy típico en la época. Bien, gracias a ese pleito se hacen unos peritajes. Y gracias a esos peritajes podemos saber más o menos cómo era la puerta en el año 1830, o sea, 4 años antes de desaparecer. Yo sinceramente, este documento es inédito y yo no sé quién fue la persona que ideó esta Porta da Fonte que se coloca cuando la feira medieval de Mondoñedo. Pero realmente el que lo hizo es para darle un aplauso o un abrazo porque prácticamente clavó lo que originalmente era la puerta. La puerta es verdad que el túnel de la puerta era bastante más profundo, pero por lo demás era muy similar
a lo que ven en imagen. ¿Por qué? Porque sabemos que tenía un arco más o menos medio punto, que tenía 5 metros, que tenía merlones y almenas en su cúspide, y también sabemos que tenía 3 escudos en su fachada. Uno de ellos eran las armas, es decir, el escudo de la ciudad. Y también sabemos que en el año 1830 la puerta era una especie de jardín colgante, porque había un montón de flores y de hiedra y de perejil encima que le daban un aire ciertamente muy pintoresco. Incluso sabemos que en ciertas celebraciones, como por ejemplo cuando fue la boda de Fernando VII, en la puerta se colocaban luminarias, de igual manera que se colocaban luces en la fachada de la catedral o en la casa consistorial, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una descripción bastante importante de la puerta 4 años antes de desaparecer. Bueno, la siguiente puerta, la número 2, era la Porta de Batitales, también llamada Porta de Santo Domingo. Batitales era el nombre de la calle medieval, y en el 16 se empieza a llamar Santo Domingo no por el santo, sino porque tenían aquí el palacio una familia apellidada Santo Domingo y acabó llevando ese nombre. La puerta, la primera cita es del año 1320 y sabemos con exactitud que desapareció entre 1713 y 1717 porque, como ven en imagen, aquí se construyó el convento de las monjas concepcionistas. Aquí traigo una foto antigua, años 40, años 50, donde se ve el antiguo tramo intramuros de la Rúa de Batitales. Aquí ya se ve el convento, por aquí estaría la puerta y al fondo las casas, digamos, ya extramuros de la Rúa de Batitales. Esta puerta tenía un componente simbólico fundamental junto con la Porta da Fonte. Piensen una cosa, la persona más importante de Mondoñedo en época medieval y moderna era el obispo. Era el señor espiritual y temporal de la ciudad. Consecuentemente, cuando un nuevo obispo venía a la ciudad, había una importante ceremonia que era la ceremonia de entrada. La ceremonia de entrada en la cual, antes de entrar en la muralla, juraba los fueros de la iglesia y del concejo, lo hacía, repito, fuera de la muralla, antes de entrar en la ciudad. Bien, esa ceremonia de entrada cambiaba de localización dependiendo del lugar de procedencia del obispo. Y esto está perfectamente documentado. Si el obispo, por lo que fuese, venía de Tuy, venía de Santiago, digamos que venía de la zona occidental de Galicia, lo que hacía era llegar hasta Mondoñedo por el antiguo camino de Santiago y, por tanto, entraba en la ciudad a través de la Porta de Batitales. E incluso una vez desaparecida la puerta, las juras de los obispos siguieron haciéndose en este entorno. Sin embargo, si el obispo venía de la zona oriental, o sea, venía de cualquier zona de Castilla, y antes de llegar a Mondoñedo descansaban en Meira, que lo hacían siempre, cuando llegaba a la ciudad, la jura tenía lugar o bien en el barrio de los Muiños, o bien justo delante de la capilla de San Roque, o incluso muchas veces delante de la Porta da Fonte. Por lo tanto, eran también puertas que tenían ese carácter simbólico, celebrativo, en las importantes ceremonias de entrada de un nuevo obispo a la ciudad. Bueno, la número 3 era la Porta da Rúa Nova. En esta voy a hacer un poco de incidencia porque algún autor dice que no existía, y existía, efectivamente existía. Hay datos que lo validan ya desde el siglo XIV y los hay hasta que desaparece. La Rúa Nova era la actual calle Progreso, en época moderna también se le conoce como calle de las Panaderas, y fíjense, traigo un dato muy elocuente del año 1736. Dice así, dice un regidor, al salir de la Rúa Nueva de esta ciudad, hubo y hay una puerta que llaman de la villa, claro, lo de siempre, Porta da Vila, ¿no? Y al salir de la calle de las Angustias, otra puerta. La calle de las Angustias era esto. Aquí había una puerta y aquí había otra puerta. Dice, la Fuente Nueva, a la vista de la puerta de la villa que sale de la Rúa Nueva, se fabricó de próximo. De próximo significa se fabricó hace poco tiempo. Efectivamente, este documento es del año 36 y en el año 26 el obispo Muñoz y Salcedo manda a construir justo pegada a la muralla, pero por la parte de fuera, o sea, pegada a la puerta, perdón, manda a construir
la fuente nueva. Esto que ven aquí es lo único que queda de ella. La diseña el mismo arquitecto que diseña la fachada de la catedral, el cisterciense Fray Agustín de Otero, y lo que queda de ella se encuentra en el Museo Provincial de Lugo, pero es propiedad del Ayuntamiento de Mondoñedo. Desde los años 30 esto está en depósito en Lugo, pero la propiedad es del Ayuntamiento. Por lo tanto, si un día el Ayuntamiento quiere reclamarlo, es su derecho. Y lo que queda de la fuente es el escudo del obispo Muñoz y los santos de su mayor devoción, San Jerónimo y San Lorenzo. Bien, pues esta fuente la tengo perfectamente documentada y estaba exactamente en origen, porque en el 19 se hace una nueva y se cambia, sigue en esa calle, pero se modifica. Estaba más o menos por esta zona. Fíjense una cosa, los que son de Mondoñedo de toda la vida saben que este vacío, hoy el Praza do Concello, hasta los años 80 por ahí, eran inmuebles. Por lo tanto, lo que hoy es Praza do Concello, hasta el 18-19 fue la calle de la Soledad y después la calle de Osvaldo Codina, me parece. El caso. Sí, Osvaldo Codina, aquí lo tenemos. Este es la actual Casa do Concello. Este es el antiguo muro que delimitaba la calle cuando no había plaza y justo más o menos por aquí, a la salida de la puerta de Rúa Nova, se hallaba la fuente nueva. Aquí tenemos un plano donde se ve mucho mejor, aunque no se dibuja la fuente, porque es un plano que no tiene nada que ver. Aquí tenemos el solar que ocupa la Casa do Concello, aquí la antigua Rúa Nova, aquí estaría la puerta, en la confluencia de las calles Concepción, Progreso, Andrés Bamonde, y aquí estaba la fuente. Bien, la porta de la Rúa Nova, la fecha exacta no lo sabemos, pero desaparece en década de mediados del 18, desaparece. Bien, la siguiente puerta, también muy importante en Mondoñedo, la número 4, era la Porta dos Ferreiros o de las Angustias. Tenemos ya datos de ella de 1304, o sea, previos a la reconstrucción de la muralla. Se llamaba Porta dos Ferreiros porque la calle era de los ferreiros y se llamó Porta de las Angustias por una razón muy sencilla. En el siglo XVI, en la puerta se hace una hornacina para albergar una imagen de la angustia. Y en el 17, lo que se hace es, sobre el arco de la puerta, construir una capillita en la que se decía misa. Y es la Capilla de las Angustias. Y acaba renombrando la calle. Que a nadie le extrañe esta existencia de una capilla colgante, porque era algo muy habitual en la España de entonces, y luego incluso encima de algunas puertas también había capillas. Y por poner un ejemplo muy gráfico, esta imagen. Esta imagen es el antiguo puente de Portomarín, en los años 60, antes justo de su destrucción, ¿no? De hecho, este arco hoy está reconstruido en otra zona. Bueno, ya el arco estaba muy mal, esto era el puente y aquí lo que había era un arco como si fuese el de una muralla con una capilla encima. La foto es muy mala, pero aquí se aprecia perfectamente la fachada, ¿no? El arco, el túnel, como si fuese el arco de una muralla y encima la capilla. Pues algo así es lo que había en Mondoñedo exactamente aquí. Cuando digo exactamente, es exactamente porque fíjense que queda la huella donde estaba el arco. En la década de 1740 se hace uno de los palacios barrocos más espectaculares que hay en Galicia, que es esta auténtica mole que actualmente es la Casa do Concello. Bien, fíjense lo que era la muralla entonces, o el respeto que le tenían, que por supuesto la muralla que seguía por aquí desapareció, pero sin embargo sí se respetó su puerta, que tenía justo encima la capilla. Y es más, esa capilla tenía una puerta enrejada que daba al palacio, que es esta, y el señor del palacio podía escuchar misa sin salir de su casa. Y esto lo tenemos perfectamente documentado. Podemos hacernos una idea de la altura de la puerta, que no estaba nada mal, y también sabemos que se destruyó en 1835. Bueno, la número 5 fue la última puerta en hacerse y de las primeras en desaparecer. Era la Porta Nova, no confundir
con la puerta de Rúa Nova. Se llamó Nova, obviamente, porque fue la última en hacerse. Realmente daba a la calle del Perejil o de los Clérigos, hoy calle Pardo de Cela, y también a un arrabal que ya existía en el 17 con 5 casas, que era el arrabal de Casas Novas. Ahora bien, ¿por qué se construyó? Yo no lo sé. Me parece raro que se hiciera una puerta entonces. Quizá haya 2 motivos. Uno, un motivo quizá vinculado a las enfermedades, porque de alguna manera es la puerta más cercana al hospital de San Lázaro, que era el hospital de lacerados, de gente con enfermedades contagiosas, y a lo mejor, pues, quizá, no lo sé, si tenía relación con ello, puede ser. Ahora, hay un documento de 1620 bastante revelador. Es un documento del ayuntamiento, que Roberto Recosa lo conoce con toda seguridad, en el que se obliga a que los vinos que vienen de la zona de Orense y de otras zonas de Galicia a Mondoñedo, para gravarse el impuesto, entren o bien por la porta de Batitales o bien por la porta da Fonte. Y sin embargo, los vinos que vengan de la tierra, o sea, el vino de la zona, que entre por las puertas norte de la ciudad. Y cita el documento, o bien por la puerta de las Angustas, o bien, que la de las Angustias la acabamos de ver, o bien por la puerta nueva que viene a la rúa que llaman de los Clérigos y Perejil. Con lo cual quizá hubiese, no sé, una manera de sistematizar la fiscalización de ciertos productos que procedían de Viveiro, en definitiva del norte, de la Marina Lucense. Quizás sí, pero no lo sé. Lo que sabemos es que hay muchos documentos que la siguen citando en tiempo posterior, que se reconstruye y que finalmente desaparece en el 18, a mediados, porque a principios existía. De hecho, Villamil, en el año 1763, dice: de la nueva no quedaron más señas que el barrio de este nombre. Con el barrio se refiere a las casas nuevas, a las casas novas. Y bien, la última puerta era la Porta do Pomar. Está documentada en época medieval, estaba en la confluencia de la actual Rúa Pascual Veiga, Rúa da Imprenta y Rúa da Ponte, y se reconstruye varias veces y es la última en desaparecer. Desaparece en 1854. Y ya por último, con el número 7, nos encontramos con el único torreón del que sepamos su existencia en Mondoñedo. Habría más con toda seguridad. Se llamaba incluso el Turrillón. La documentación moderna así lo cita. Y aquí tenemos un plano de 1765 en el que se ven 2 lienzos muy claramente de la muralla. Es el extremo suroriental de la muralla, y en ese extremo, como torre vigía, tenemos este cubo que es el Torrillón. ¿Vale? Aquí en el 17 se construyó la casa de un cirujano al que le obligaron que no superase en su casa la altura de la muralla para que no pudiese, pues, fastidiar la intimidad del obispo, que tenía aquí sus jardines. Y sabemos que este torreón en el 18 cumplía la función de mirador, y en 1834 era un palomar. O sea, 2 años antes de su destrucción, que fue en el año 36, era un palomar. Normal, porque aquí estaban, repito, los jardines del obispo y aquí el palomar episcopal. Y en el año 36, 1836, todo esto que ven aquí, de la muralla y el torreón, se destruye y sirve como material con que hacer los parapetos con el cual se fortificó provisionalmente el seminario de Santa Catalina, que estaba enfrente cuando la guerra carlista. Y aquí traigo una imagen sacada del blog de Abel Vigo, donde se ve esa huella del torrillón, de esa torre. Bien, en la tesis de Mondoñedo traté muchísimo la paulatina destrucción de la muralla, un tema que ocupó bastantes páginas y que voy a resumirla de la siguiente manera. Porque aunque son fechas muy genéricas, la verdad es que coinciden bastante bien con lo que fue la paulatina destrucción que sufre la muralla medieval desde el siglo XVI en adelante. Y podríamos resumirla así. Entre el año 1550 y aproximadamente finales del XVII, el ayuntamiento permitía que los particulares hiciesen obras, incluso empotradas en la muralla, siempre y cuando financiasen la restitución
o el arreglo de la muralla. Esto a veces se cumple, esto era en teoría, porque a veces se cumplía y a veces no. Depende de, bueno, de lo de siempre, depende de quién gobierne, ¿no? La ley existía, que se cumpliese era otra cosa. Y cuanto más avanzaron los años, esta norma pues desaparecía. El siglo XVIII lo podríamos definir como de desidia total. Es decir, las murallas y sus puertas comienzan a desaparecer sin que a nadie le preocupe. Hay una excepción, y es que hay un regidor que en el año 1836 dice que de la muralla no queda casi nada y que debiera hacerse por conservarse, e incluso que no sería malo que Mondoñedo tuviese una muralla moderna, es decir, una muralla con fosos, con rebellines, con baluartes, porque Mondoñedo estaba cerca de la costa y siempre podía haber algún ataque. Pero digamos que fue una voz en el vacío. Y finalmente ya en el 19 no es que haya indiferencia hacia la muralla, sino que la documentación lo refleja claramente. La muralla ya tiene, digamos, palabras despectivas hacia ella. La muralla es considerada como un estorbo, como un escondrijo, literalmente, donde cometer crímenes, y violaciones, como una ruina sin mérito artístico, cuyas puertas son un embudo que constriñen a las calles e impiden la circulación del aire. Era un nuevo siglo, el siglo autodenominado del progreso, en el cual se querían calles más alineadas, más despejadas, más anchas, y no valoraba el valor de la ruina que podía tener una muralla, y despreciaron las murallas, y estas por lo general acabaron desapareciendo, y Mondoñedo también. Y para que vean documentación de la época, que ya refleja de manera meridiana cómo estaba la muralla, traigo estos dos pequeños párrafos. Fíjense que uno es del siglo XVI, finales. Pero vamos, que el medievo no queda tan lejos. Y hay un regidor que dice lo siguiente. En Mondoñedo no había cerca, y la que había estaba caída por 100 partes, de modo que no se reputaba por cerca, y estaba mucho de la ciudad edificado sobre ella, con lo cual la antigua muralla ya con casas encima, y se entraba y salía por ella sin impedimento ninguno, con lo cual nos da una imagen muy clara de lo que quedaba de muralla en esta época. Y fíjense que en el año 63 del 18, otra vez Villamil dice lo siguiente, dice, el casco antiguo de la ciudad ocupa poco terreno, como lo acreditan los trozos de sus murallas. Y añade, respecto a sus puertas, que solo se conservan 3, que son Fonte, Pumar y Angustias. Y dice, puertas que no les sirven de seguridad por estar todo totalmente abierto. Es decir, de la muralla quedaba muy poco. Esto no solo lo refrendan los manuscritos, sino también la documentación gráfica. Fijémonos en este plano, 2 años posterior al comentario de Villamil. Aquí vemos un lienzo de la muralla completo, vemos un cubo y vemos otro lienzo de la muralla completo. Perfecto. Aquí vemos la puerta de Fonte y a partir de aquí ya no hay muralla. Es más, hay una collejuela que hasta ese momento la documentación nunca la refiere. Y por aquí tampoco hay muralla. Pero es que es más, este documento es importantísimo. Fíjense, lo que ven aquí es la actual Rúa Febrero, ¿vale? Pero antiguamente, en época moderna, se le conocía sobre todo como Balada de Reigosa, o también como Calle de la Ronda, pero Calle de la Ronda ya fue más 18-19, ¿eh? Antiguamente fue la Balada de Reigosa. Bien, pues hay un documento de 1743 que no solo describe la calle actual, sino que ese documento está haciendo alusión a otro documento 100 años anterior, o sea, del siglo XVII, que también describe la calle. ¿Por qué? Porque es una escritura de forma. Entonces, el señor del 18 nos dice cómo era la calle respecto a cómo estaba en el 17 según ese documento. Y dice, la parte de afuera de dicha muralla, donde hoy se halla la expresada balada, la balada de Reigosa, o sea, la Rúa Febrero, era propio territorio que servía de fosos y contrafosos a la expresada muralla, por aquella parte, por lo cual se hallaba inculto con diversas profundidades, zarzas y sin casa ni edificio alguno. El documento continúa. Lo que nos dice
que esta calle en el 17 todavía era un foso de la muralla, todavía había muralla y no había ninguna casa. Y lo que acaba diciendo es que en el 18 hay casas, tanto de un lado como de otro, y apenas hay muralla. Y lo que era foso hoy es calle. Bueno, hoy, en el 18, la calle. Aquí está la que decía, la calle de la Ronda. Y ya para acabar, para que vean, última cita, para que vean el carácter despectivo que en el 19 generó la muralla, traigo este documento que creo que esto lo hace un fontanero en el año 1828, refiriéndose a la Porta da Fonte, precisamente en ese peritaje, en ese pleito que tienen la señora de la casa con el obispo. Dice, con su mentalidad, lógicamente, este maestro fontanero, dice: la hermosura de una de las entradas de la plaza principal de esta ciudad parece afearla el arco antiquísimo por toda su disposición. Y continúa: fuera de que este, no siendo pueblo, plaza de fortificación, es decir, no es una plaza militar como lo era Ferrol, tales muros y tales puertas, como son inútiles, son perniciosas a la comodidad y hermosura de los mismos pueblos. Lo que está diciendo es que Mondoñedo es un pueblo bonito, pero lo que lo estropea, lo que lo afea, es la presencia de trozos de muralla y concretamente de la Porta da Fonte. Una porta que 6 años después desaparece. Bien. ¿Cuál fue, digamos, entonces, cómo se diría, el punto final o el motivo final o el detonante final para acabar con lo poco que quedaba de muralla en la década de los 30? Pues fíjense, en la década de los 30... Estoy escuchando ahora, bien, gracias. En la década de los 30 hay un ataque de cólera brutal por España y por buena parte del mundo. Entonces se empiezan a reforzar unas medidas higienistas. Y estas medidas higienistas contemplan que en las calles se haga nuevo alcantarillado y también contemplan una tradición, es decir, el acabar con una tradición que ya quiso imponer Carlos III y que no consiguió, que era acabar con los enterramientos dentro del suelo de las iglesias. Y estas medidas higienistas van a ser la excusa perfecta para que el ayuntamiento promueva las obras de un nuevo alcantarillado con grandes caños que se empezarán a partir de entonces, en los años siguientes, y esto va a ser el motivo o la excusa perfecta para acabar con la muralla. Y efectivamente, en el año 1834 se derruye la Porta da Fonte, en el 35 la de las Angustias, en el 36 el Torrillón y sus muros adyacentes. Ya entonces quieren tirar también la Porta do Pomar y esta pues al final aguanta hasta 1854, que creo que también se derriba por temas de ensanchar la calle y por temas de alcantarillado. Y ya para acabar, quiero cerrar con un desmentido. Un autor ha defendido que estos muros que ven aquí, en la actual Rúa da Ponte, pertenecen a la muralla original. La verdad es que no, pero bien es verdad que más o menos lo que hoy es la Rúa da Ponte sería aproximadamente el perímetro o el foso de la muralla por ese sector de la ciudad. Hay una documentación muy interesante del año 1840 que nos dice de manera muy clara que la muralla ya se haya caída y que sin embargo hay una señora levantando grandes murallas para sustentar las huertas que tiene. O sea que está haciendo grandes tapias, murallas, para aguantar las puertas. No es casualidad que 4 años después de esa descripción tengamos este dibujo de Mondoñedo en el que se ve perfectamente la Balada da Ponte con estos muros, con estas tapias, sujetando, digamos, las huertas. Por lo tanto, la Balada da Ponte es verdad que sigue el perímetro de la muralla por esa zona, pero que nadie piense que este muro o este murito con mampostería era la primitiva muralla. Aquí tenemos lo que queda hoy de esos muros, ¿no? Y ya para acabar, a modo de agradecimiento, pues acabo con esta foto que imagino que tomó en su día, en el 2011, Abel Vigo, porque empecé la conferencia diciendo que de la muralla de Mondoñedo no se conserva nada, salvo un vestigio inmaterial
que es la huella que dejó en el perímetro urbano. Evidentemente no se conserva nada a la vista, pero en el subsuelo es evidente que subyace. Y aquí tenemos una foto tomada por Abel en la cata arqueológica que se hizo en 2011 frente al seminario, donde sí se ven los restos, lo poco que queda de la muralla. Es evidente que si en un futuro se hacen más catas como esta en otras partes de la ciudad, aparecerán restos similares y quién sabe si hay alguna sorpresa. Aunque también es verdad que no hay que olvidar que las calles fueron levantadas para hacer cañerías, que a lo largo de los siglos se hicieron muchas casas encima, con lo cual también puede haber un poco de mezcla de restos, ¿no? Pero lo que está claro es que nada conservamos de la muralla a la vista, pero que en el fondo de Mondoñedo, debajo de Mondoñedo, hay algún secreto que es los restos de su antigua muralla. Y nada más, muchas gracias por su atención. Gracias, Javier. Interesantísima conferencia, como cabía esperar. Creo que aprendimos moitas cousas da muralla, tamén desterramos mitos, ¿no? relacionadas coa mesma. Abrimos, como en todas as intervencións, unha quenda de debate, preguntas, dudas, comentarios. Lembrolle a todo o mundo que ten o micro desconectado, entonces para intervir, por favor, que activen primeiro o micro. E nada, pois aproveitamos que temos a Javier aquí. Cando podas, deixa de compartir pantalla, por favor. Sí, estoy, a ver si es aquí. No. Ah, ya sé. Vale, digo nada porque estamos vendo todos o teu ordenador, más que Sí, nada. sí, no, estaba intentando... Se me escoita? Sí, perfectamente, Luis, cando ti queiras. Bueno, moitas gracias, Javier, por esta charla que nos volves atrás no tempo para recuperar a memoria de Mondoñedo. Evidentemente, todas as cidades pues, teñen as súas fases e tampouco podemos quedarnos na memoria, pero sí saber dela. Eu non era moi descoñecido de todo o tema da muralla e pues, me encantou a túa charla. E é unha maneira de recrearnos nela, igual que nos recreamos no mercado medieval con esa porta da fonte, non? Eu que vivo na Rúa da Fonte, pois teño o seminario enfrente, pois me alegra de saber, igual que sabía que pasaba por aquí un río, por está soterrado. A parte de darche enhoraboa, máis que unha pregunta para ti, é unha reflexión para todos, seguramente colguemos mañá na página de Facebook da plataforma da comarca de Mondoñedo Unida, un pouco falando con Elena Candia, e sabes que se van a facer, se ten previsto por parte do Concello, unhas reformas na Praza da Catedral para adaptarnos aos tempos. E as necesidades van variando co tempo, e o que era necesario nun momento defensivo de ter unhas murallas que despois se tiran para abrir as rúas novas e demais, pois agora que a Praza da Catedral, despois da reforma dos 68, pois tamén se nos queda obsoleta para moitas cousas, xa non aparcadoiro, sino que queremos darlle outra dimensión social e demais. E un pouco era para preguntarche se ti sabes dese proxecto, non sei se o tes, se o pasaron a alguén. Bueno, xa vexo. Penso que non é o foro para falar dese proxecto, sino que estamos a falar de Mondoñedo no século XVIII e da muralla. Eu era, perdón, a ver, era porque isto vais a facer unha xornada aberta e un pouco ver as opinións de un historiador deses cambios e se iso realmente é unha cousa que temos que manter sempre como antigo. Xa ves aí que ti nos fuche falando de todos os cambios que houve con respecto á muralla e se realmente o progreso implica eses cambios ou demais. Como veo un historiador? Esa é a miña pregunta. Bueno, gracias, Luis, polas palabras. Eu, sinceramente, nese aspecto non me vou meter porque realmente non teño nin idea dese proxecto e, consecuentemente, tampouco podo opinar nada sobre iso. O que é evidente é que, bueno, isto é unha cousa que sabemos todos, é que toda a sociedade ten unhas necesidades e que o urbanismo de calquer sitio intenta adaptarse a esas necesidades, pero non podo dizer nada máis porque tampouco foi o tema da conferencia, tampouco conozco nada do proxecto, sinceramente. Entón,
non me vou mollar nese aspecto. Retomando a línea da conferencia, eu sí que teño unha pregunta. Cando, bueno, o Palacio que hoxe é Casa do Concello do século XVIII, que había antes aí? Eran baldíos? Tes documentación? Tes idea do que había antes desa construcción? Exactamente, a ver, creo que teño unha memoria moi mala. Non, máis ou menos. Eu creo que, de memoria, cando se fai, aínda quedaban partes da muralla aí, Aínda quedaban partes da muralla. Si ben é verdad, é dicir, no que era a antigua calle de la Soledad, hoxe praza do Concello, había, tanto nas dúas aceras, había inmuebles construídos e outras zonas con hortas non construídas, e restos da muralla, pero nada, é dicir, unha mezcolanza como todo Mondoñedo, xa no 18 falamos, xa no 18. E agora, documentación desa parte concreta do 16 non teño nada. Referencias á porta un montón. Agora, o adyacente á porta non. Que había unha casa únicamente, pero... Sí, entendo. Por desgracia. Xa. A segunda parte, temos entendido en Mondoñedo que esa foi a sede do rexemento provincial. Sí, foi cuartel de milicias. Cuartel de milicias, exactamente. Empezou sendo un palacio, creo que mandado construir por un tal, xuraría, falo de memoria, por un tal Antonio Pillado, despois creo que o seu xenro, que era un tal, xenro me parece, un tal Bernardo González de Solar, vive nel, e despois xa no 19 é cuartel de milicias, e finalmente, pois, Casa do Concello no século XX. Sí, no, bueno, preguntábache se sabías como sucede a transición da propiedade privada, porque entendo que o ser palacio ainda nobiliario é propiedade privada, a ser cuartel de milicias que entendemos que sería propiedade pública. Non sei se tes o detalle desa transición. No, pero eso ten que... Eu estou segurísimo, eu sei que no Ayuntamiento, eu esa documentación non a consultei, pero sei que no Concello, no índice, hai unhas carpetas que falan do cuartel de milicias. Imagino que habrá varios atados e quizás segurísimo que hai documentación do momento no que se fai esa permuta, esa transacción, esa venta, segurísimo. Sí. Pero no, bueno, non consultei, era curiosidade totalmente persoal, en plan que, bueno, dado toda a documentación que ti manexaches, por si acaso que tamén Lence, tanto, non sei se en algún traballo ou incluso nos... Véseme. Sí, ahora saltou a tua pantalla de repente. No. Lence tanto en algún traballo que publicou nos libros como quizá nos que ten recollidos Isidro, nesa recopilación que ten de Lence, hai tamén capituliños dedicados ao cuartel de milicias e seguramente aí veña con detalle o que pasou. Porque eu só leíno, pero teño mala memoria e ahora mismo non... No, nada, perdona, perfecto. Nada. Nada, moitas gracias. Moitas gracias por a ilustración. Non sei se algunha cousa máis que poidamos consultar, que poidamos decir agora. Sí, Luís, Eva. Hola, Eva. Hola, quería facer unha anotación. A porta que se reproduce no mercado medieval na Rúa da Fonte, pois creo que vin a Queno antes por aí, pero son artífices os da Asociación Pasatempo e os Suevis. Pois eu felicitos porque está moi ben feita, é dicir, dá tanto en altura como na morfología, dice moi ben do que era. Xa se queren mellorala pos próximos anos, cando se acabe esta maldita pandemia, eu dirílles que fagan a reconstrucción de 3 escudos, que se pode facer con barro ou con tal. Un escudo da ciudad, outro imagino que sería o escudo imperial, e é moi probable que outro fose o escudo quizá de Diego de Soto, do obispo, ou quizá tamén de Liermo, porque aí hai, pero seguramente outro fose un escudo episcopal seguro. Así que, se queren mellorala, poden facelo, pero está moi ben esa porta. É máis, sería ideal que incluso, ahora que se conocen todas as portas de Mondoñedo, aunque, bueno, tamén po tema de circulación é un atranco, pero que se fixesen todas as portas. Sería tamén bastante chulo. Pois que non anda por aí, non sei se pode falar. Está. Aí hai un grupiño de xente. Hai un grupo interesante, sí. Sí, pero bueno, non sei. Non pode falar. Non ten micrófono. Claro.
Parece, bueno, nada, perfecto. Pois gracias polo aporte. Luís. Sí, outra pregunta, Javier. A ver, isto Sí. é unha pregunta que atañe directamente a nosa asociación. A ver, Na Porta ahora. Nova, se me Sí, escoita. espera. A ver, ahora podemos. Espera que ahora Sí. a que nos coitámoslo. Sí, que no? A ver, Na Porta Nova, Sí. se me escoita. a ver, ahora podemos. Que ahora a que nos coitámoslo. Sí, sí, sí. Na Porta Nova. Es que nosotros tenéis que perdonar, pero es que estamos con un par de segundos de retraso porque estamos a través de una televisión y lo tenemos a través del Facebook del ayuntamiento, con lo cual tenemos unos 5 segundos de retraso. Bueno, pues nada, nosotros sabíamos que en el medieval sabemos que ahí era la puerta de entrada y encontrábamos muy cerquita que nos habían dicho que en esas casas que está ahí al lado de Castañal, pues aún todavía quedan los vestigios de la puerta, ¿no? Bueno, en fin, eso es lo que nos habían dicho. Y bueno, construimos esa puerta que nos cuesta mucho trabajo conservarla, ponerla, quitarla. Sí, Pero porque bueno, es la asociación quien hace todo eso. Y bueno, es en el medieval. Bueno, por otro lado, me ha gustado mucho todo lo que has comentado sobre las puertas de Mondoñedo. Y bueno, esperemos comentaba Eva, de hacer 5 puertas más o 6. Creo que está allí Manolo, lo tengo allí Manolo, lo estoy viendo ahora. A ver dónde, para hacer esas puertas, a ver dónde las vamos a almacenar. Porque esta puerta la almacenamos en el auditorio. No vamos a tener sitio donde almacenarlo. Pero bueno, intentaremos hacer algo. Vamos a ver con el tiempo si cada año hacemos una puerta, ya tenemos hecho algo. Vale. Bueno, gracias, que no. A ver, realmente yo entiendo que es complicado tanto hacerla, montarla, cuidarla, preservarla, después también para el tráfico, para la gente, puede ser un estorbo, pero la verdad es que es un tema muy sugerente porque queda muy bonito y además no es, digamos, un falso histórico, sino que nos da una pista, una indicación de cómo era Mondoñedo hasta el 18-19. Ajá. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Estamos aquí con un grupo en la casa de Santo San Cristóbal, como puedes ver. Pues aprovecha que no para presentarnos a tus amigos. Muy buenos días, muy buenos días. Muy bien, Felipe. Bueno, pues mira, te presento a Alberto, que es de El Salvador, a Tito, hola, Tito, que es de Colombia. Germán de Honduras. César de Venezuela. Y yo de Villalba. Bueno, aquí el poder de los hermanos latinos. Y en casa de Santo San Cristóbal Sebastián. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues un saludo a todos y gracias por estar además estos días tan atentos a las conferencias. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Gracias. ¿Me escuchas ahora, Javier? Sí, Javier, sí, perfectamente. Sí. Vale, perfecto. Iba a la pregunta. Iba con respecto a mi asociación del Camino de Santiago. Hemos marcado entrada, los ha reconocido la Xunta, pero quería un poco también tu certificación. Si por la Porta Nova había algún tránsito de peregrinos, también nos estamos adaptando al siglo actual, las necesidades actuales, ya que hay un camino que viene por Lourenzá, lo hemos traído a San Lázaro, a Lazareto, y hemos metido por ahí porque sin cuestión histórica. De hecho, en una época, en el año 1993, se bautizó Rúa do Camiño Norte, la que está pegada a la Granja. También, bueno, estaba ahí Portomeño y el presidente de la feria. Y metimos por ahí porque era la más recta, la más próxima a la catedral. ¿Hay algún vestigio de entrada de peregrinos? Está eso bien constatado de entrada, aunque muchos entraban por el barrio dos Muiños. Claro. Yo no lo tengo... Con respecto a esa puerta, aparte de los vinos que decías tú que entraban por ahí, ¿hay constatación de entrada de peregrinos? Cuéntame. Yo no tengo documentado nada de eso, sinceramente, por esa puerta. Y en el libro que tiene Juan Ramón Pacios tampoco. Pero, de todas formas, también hay que diferenciar
lo que es el Camino de Santiago. Es decir, el Camino de Santiago nunca tiene tampoco un itinerario exacto y oficial, digo antiguamente, que tiene que ser esto, ABC, no. El camino es un poco también desde donde vengas tú. Entonces, si alguien de Lourenzá, es decir, antiguamente no era coger el Ryanair o el BlaBlaCar y empezar el Camino de Santiago en Roncesvalles, no. El Camino de Santiago uno lo empezaba desde su casa. Y desde su casa después llegaba a X sitio y a partir de ahí seguía el camino de Santiago, o si se quiere, el camino a Santiago. Consecuentemente, si alguien de Lourenzá quería hacer el camino de Santiago o el camino a Santiago, lo normal es que viniese por ahí. O si alguien de la costa más oriental, quería llegar a Santiago, lo lógico es que para pasar por Mondoñedo pasase por ahí. Pero si otro venía por lo que sea de Castilla, pues vendría por los Muiños. Eso depende mucho del lugar de procedencia del peregrino. Pero yo no tengo constatado que peregrinos a Santiago pasasen por esa puerta. La verdad es que no. Correcto, vale, gracias. Y otra cosa, muy importante. El término, en época moderna, el término peregrino o romero no implica que sea peregrino a Santiago, ¿eh? No olvidemos que la Virgen de los Remedios era patrona de la diócesis, era un santuario muy importante y había peregrinación hacia él y hacia más santuarios, con lo cual el término peregrino puede aludir a alguien que está haciendo una ofrenda, un voto, una promesa y peregrina hacia X santuario, sea el de los Remedios o sea cualquier otro. No implica que tenga que ser peregrino jacobeo, ¿vale? Correcto. Gracias. Javier, temos unha pregunta no chat. Sería, hola, sabes se cantos torreos tiña? No, documentado solo ese. Después está la famosa Torre Bella, pero la Torre Bella no era un torreón de muralla. La Torre Bella sabemos que estaba en un solar indeterminado entre la antigua Rúa dos Ferreiros, o sea, Alfonso VII, y la antigua Rúa do Perexil, actual Pardo de Cela. Ahí había una torre con un merino, con una jurisdicción, pero no hay ninguna constancia de que fuese Torre de la Muralla, entre otras cosas, porque sabemos de la muralla y porque incluso sabemos que la Torre Bella tenía un muro perimetral independiente. O sea, estaba intramuros, tenía un muro perimetral independiente y era lo que se conoce como casa-torre, una casa alta, una torre, pero no un torreón defensivo. Bien. Bien. Non sei se hai algunha cuestión máis, algún tema maiores. Sí, Carlos, me parece que... Sí, Carlos, por favor, si conectas o audio, por favor, primeiro. Sí, vamos a ver, é unha curiosidade simplemente. Cando o mariscal Pardo de Cela foi axustizado en 1483 na Praza da Catedral, previamente supónse que veu desde Alfoz, desde o Castro de Ouro, nunha comitiva na que estarían Fernando de Acuña, Mudarra, tal vez Chinchilla, etc. Por que porta entrarían? Pois se viñeron de Alfoz, o normal é que entrasen pois pola Porta dos Ferreiros. E que daquelas ainda non era a Porta das Angustias, porque daquelas ainda non se fixera a fundación da capilla. É dicir, non tiña unha capilla encima, non? O normal é que os que viñan de Alfoz, os que viñan de Viveiro, etc., que entrasen pola Porta dos Ferreiros. Ben, e outra preguntinha relacionada con isto, no mellor non ten moito que ver, pero o sea, falache de que no 1550 rómpese a muralla por parte do obispo Soto, sí. para construir un cárcere. Unha cárcere, sí. Sí. Bueno, relacionado tamén co tema de Pardo de Cela, el, uns días antes de ser axustizado, estuvo retenido en algún lugar
sería un cárcere vello anterior ou sería simplemente unha casa de algún coengo ou... O sea, había antes un cárcere anterior ou Esa este o pregunta, primeiro? mira, esa pregunta ten unha fácil respuesta. Hai que entender unha cousa fundamental. No, señora, estoy haciendo para las eras. En- Ya habló lo último, Javier. Intentai desactivar, por favor, o audio. Hasta o siglo XVII-XVIII en España non existen cárceles como tipología arquitectónica. Es decir, cárceles había, pero non había unha tipología arquitectónica que digas tú, isto non é unha cárcel. Sino que as cárceles eran edificios normales e corrientes como os podían ser os dunha vivienda. Mondoñedo chegou a ter 3 cárceles, porque correspondían a diferentes jurisdiccións. Estaba a cárcel pública, o episcopal, na que entraba toda a xente que pertenecía á jurisdicción do obispo, fose de Mondoñedo ou fose do obispado mindoniense. Estaba a cárcel do concello, que era a cárcel pa xente de Mondoñedo. Estaba a cárcel eclesiástica, que era a cárcel de clérigos, cabildo, etc. Cando se comportaban mal ou cando tiñan faltas, eran enviados para esa cárcel. Pero as cárceles realmente eran un auténtico cuarto, a veces con cepa e con farrapo, quero dicir, non había un edificio como cárcel. E a veces incluso unha cuadra, un sótano dunha casa, etc., podía servir de cárcel. De feito, a cárcel do concello non tiña un edificio determinado, senón que era un edificio que o concello iba alquilando. A quen lle dera máis baixo, entonces ao mellor 20 anos a cárcel do concello pois estaba na Rúa dos Ferreiros, e era unha vivienda normal e corriente que se convertía en cárcel, e ali o señor que estaba detenido pois estaba ali detenido. Entonces, eu non sei en que cárcel estuvo Pardo de Cela, porque cando vivía Pardo de Cela non existía a bella casa consistorial, que se faixa no 16. Entonces puido estar pois, en calquer casa, non sei se na catedral, non o sei. Porque hai fondas da catedral que tamén foron cárcel antes de existir a cárcel eclesiástica. E supoño que tería tamén algunha relación co tipo de proceso que se supón que lle foi, bueno, seguro que lle foi feito previamente, ainda que non conservamos documentación, a que xurisdicción correspondía, se a eclesiástica, civil ou... Porque aí estaba moi implicada a Iglesia, non sei. Sí, moito de Pardo de Cela non entendo, pero eu penso, hasta onde sei, que non manda apresar e justiciar é a corona. É a coroña. En Mondoñedo había, nestes casos, en Mondoñedo estaba a figura da corona, nas capitales provinciales como Mondoñedo, estaban representadas na figura do corregidor. Vale, o corregidor era o representante da corona na cidade. Por lo tanto, neste caso, cal era a pregunta, perdón? A pregunta era... Jurisdicción. A xurisdicción, claro, a xurisdicción, a corona delegada no corregidor. Jurisdicción civil. Claro. E o que pasa é que aí tamén estaba... Outra cousa que o cabildo que tuve inquina a Pardo de Cela, eso xa é outra cousa. Claro, no, e además eu teño entendido que onde fixo o testamento, bueno, e nos días previos á execución, que parece ser que tamén estivo custodiado na casa dun coengo tamén famoso que se chama Balea, e se está na casa de Balea ou con Balea, supónse tal vez que eso tamén fose funcionalmente unha especie de prisión previa. Entón, se está nunha prisión de un eclesiástico, como a xurisdicción civil non tiña habilitado un espazo para... Claro, porque non había, claro, porque no siglo XV non había, al menos en Mondoñedo, en outras cidades europeas sí, non había edificios tipológicamente concebidos únicamente para cárceles. Bueno, realmente en Europa as cárceles solían ser a veces a torre dunha muralla, os baixos do concello, ou unhas cuadras ou cousas así, É dicir, que era unha cousa moi provisional, sí. Unha das cousas, se me permitides, unha das cousas que eu teño entendido de falar con medievalistas e modernistas, que non te leo directamente, que o carceleiro era a persona que tiña as cadenas para enganchar o preso. Sí. Entonces, o carceleiro tiñase que buscar a vida
para ter o preso quieto. Confirmado. A cuadra da casa era o máis habitual. Confirmado, Non o vas a ter no comedor. Entón, que podo suceder con Pardo de Cela? Hipótese, suposición, absolutamente nada de ciencia, ten o que vou decir agora. Mellor o levaron a casa dun canónigo porque como tipo era un noble, ainda que dependese da xurisdicción civil, para ter unha condición de cárcel un pouquiño máis axeitada á súa posición social. Porque a mellor a cárcel civil nese momento pois estaba o alguacil Pepiño dos Palotes que tiña a cárcel ao lado da Corte dos Cochos. E iso para... Xa, por moi mal que lle caese aos nobles, aos coengos e a corona Pardo de Cela, seguía sendo un noble. E as categorías existían hasta para as execucións. Eso Javier poderá nos ilustrar moito mellor. Non se mata igual. Xa, se un mendigo mata unha persona e un noble mata unha persona, considerando que o noble sexa declarado culpable, van a executar dun xeito distinto ao que van a executar un mendigo. Entón, en todo hai categorías. E xa digo, hipótese sen ningún tipo de base científica nin de lectura, pero bueno, vista como é a evolución histórica da época, podría ser unha explicación. Non, pois xa che confirmo que ten base. Ten base porque, efectivamente, tiño documentado que ao mellor, cando un canónigo se comportaba mal polo que fora, polo que non asistía ao coro, porque insultaba, bueno, había problemas como en todas as familias. Cando iso pasaba, a veces un canónigo era recluído na casa do outro canónigo. Por lo tanto, o outro canónigo, o que facía de presidario, tiña que vigilar ao canónigo castigado. É dicir, que é verdad que había unha relación entre estamento social. Entón, un canónigo iba a ter un recibimiento millor e iba a estar apresado por outro canónigo. Isto pasaba. Ahora, tamén está documentado que a figura do carceleiro, a veces, pois falando en plata, era unha coña marinera, porque había moito, había carceleiros que deixaban o preso solto, bueno, quer dicir que non todos os carceleiros cumplían co seu deber. Había aí moito cachondeo. Moita mangancha. Moi ben, moitas gracias. Unha pregunta aí con respecto ao Pardo de Cela. Esa casa que se coñece, porque isto a veces temos bulos aí, como falaste que nos acacho das murallas, temos unha casa en Mondoñedo que se coñece como a casa de Pardo de Cela, e que ao carón tamén hai unha casa moi grande, que tamén non sabemos que uso tiña. Eso existe, esa casa Pardo de Cela, non é correcto ese nome. Sabes onde me refiro? Precisamente despois da Porta Nova. Non sei cal é, pero hai unha cousa que teño moi clara. Con Pardo de Cela hai unha auténtica geografía legendaria en todos os aspectos. O sitio no que naceu Pardo de Cela, o sitio onde bebeu auga Pardo de Cela. En general, é dicir, na Mariña Lucense, non só en Mondoñedo. Eu non sei cal é esa casa, pero como historiador hai que ceñirse aos feitos e non a novela barata. A novela barata me refiero desde un punto de vista histórico, cuidado. A ficción está moi ben, pero unha cousa é a ficción, hai que saber diferenciar, e outra cousa é a historia. E con Pardo de Cela é unha figura que, baixo o meu punto de vista, está moi contaminada pola ficción. Moi contaminada. Porque todos sabemos o lugar onde naceu, o lugar onde o castigaron, o lugar... Está documentado? Pois a veces non. Entonces, eu non sei cal é esa casa de Pardo de Cela, non teño nin idea, pero a reflexión que quero facer é que, aunque foi un personaje histórico importante, hai tanto mito desde o siglo XIX e XX nel que xa se mezcla a geografía puramente legendaria ca vida real e histórica. Por lo tanto, é a miña reflexión sobre Pardo de Cela. En Carlos... Se confunde o mito ca realidade. Carlos, ten aí un aporte. Eu, a propósito das casas esas posibles que estiveran relacionadas con Pardo de Cela, eu vin unha vez paseando por esa rúa que había dous escudos, creo que eran dos Aguiar e outro dos Montenegro, tal vez. E Pardo de Cela, os antecesores de Pardo de Cela, non sei se a nai ou unha boa, son Teresa Rodríguez de Aguiar e tamén está o apelido Montenegro metido por aí. Entón, eu creo que os Montenegro e os Aguiar, por parentesco, teñen relación con Pardo de Cela. E esas dúas casas, pois,
dado que teñen relación con Mariscal, o mellor teñen tamén algunha relación co nome da rúa. Sí, pero hai unha cousa moi evidente, e é que, bueno, quizá o nome da rúa veu por aí, eu non o sei. Agora, o que está claro é o seguinte, en Mondoñedo hai moitísima casa blasonada, co seu escudo, co seu blasón. Agora, moitas desas, a fachada non corresponde, é dicir, o blasón non é original da fachada, está recolocado ou ven de outra casa ou ven de outro sitio. Eso pasa na gran maioría dos sitios de Mondoñedo, por lo tanto, tamén con eso hai que ter moito cuidado. As casas blasonadas de Mondoñedo poden ter un orixen antigo, pero non temos que o coñeza documentación para que esas casas blasonadas cheguen a mediados do século XV ou a segunda mitad do século XV, que sería cando Pardo de Cela estaba vivo, porque que unha casa fixera fillo, neto, parente, primo, sobrinho de máis familia non implica que fose a casa del. De feito, probablemente as casas máis antiguas que poda haber nesa rúa, na rúa Pardo de Cela, non están blasonadas, e podemos estar falando de casas góticas do 14 ou do 15 que hai con arquerías, cousas así nos baixos, que sí son casas realmente moi antiguas, pero que non están blasonadas, co que non teñen unha adscripción familiar clara. E despois temos a segunda parte, a documentación. Bucear en documentación civil en Mondoñedo do 16 para atrás está complicado. Non sei, aí Javier nos dirá, que o controla moi ben. Está moi complicado. Aí témonos que ir ao archivo diocesano, archivo catedralicio, no Concello. A documentación remata, eu creo que polo século XVI ou como moito finales do XV, si queda algo por aí. Teríamos que ir ao archivo diocesano, archivo catedralicio, e iso está, sí, civil ten, pero sobre todo a igrexa. E despois a archivos externos a Mondoñedo, que moi probablemente sexa documentación secundaria, copias, ou cousas que podan aparecer de casualidade perdidas como marcapáxinas de outros expedientes prácticamente, que a veces tamén sucede, non? Entón, eso complicanos un pouco encontrar os orígenes de moitas das casas. Despois hai outra vía que o catastro suele poñerlle fechas ás casas polo tema de darlles antigüidade. A veces son un pouquiño cuarta arriba, cuarta abaixo. Esas fechas que lles poñen no catastro, non? Entendémonos con eso de cuarta arriba, cuarta abaixo. Unha expresión moi, creo que bastante clara, polo menos para os galegos. Bueno, nada, era un aporte nese sentido, que fixarlle casa a Pardo de Cela a Mondoñedo, moi complicado. Eu coincido con Javier, no momento no que unha figura pasa a ser mitolóxica, é moi difícil discernir historia e mito, porque hai que ter moito cuidado coa documentación, co que se dice da figura, sin ter unha documentación clara e vista en primeira persoa, porque se xenera moita literatura do individuo e acaban gañando, e a literatura suele ser máis bonita que a documentación real, co que é máis fácil que cale na población. Son unha das cousas que tamén falábamos con Villares o primeiro día, da dificultade de discernir a mitoloxía das orixes da identidade galega coa realidade das orixes da identidade galega. Eu quero dar dous datos ao respecto. En primeiro lugar, en Mondoñedo, os escudos, os blasós das casas máis antigos que hai son do 16, non hai ningún do 15 que eu sepa. Por lo tanto, xa... E punto número 2. A mí dame certa rabia que isto é unha cousa general, que sempre se reivindique a figura de Pardo de Cela cando non é tampouco a figura, decir, nin para Mondoñedo, e que non é unha figura precisamente moi ejemplar. Ten moito mito detrás, pero vamos, figura ejemplar non é. É dicir, porque eu penso que Mondoñedo o que teria que facer, é unha opinión miña, é reivindicar a figura de dous personaxes fundamentales, que son o obispo Muñoz e o obispo Sarmiento, porque eles fixeron o Mondoñedo que temos hoxe en día. Os tres conventos, o Santuario dos Remedios, o Hospital dos Remedios, a cárcel desaparecida, a fachada da catedral, a renovación das fontes, a renovación das augas e das canalizacións, todo eso patrocinaron eles. Eu penso que son figuras de sentido máis interesantes e máis ejemplares. Mentre non se mostra o contrario. Pardo de Cela era un personaje que miraba polo ceo e de que maneira? De feito, Sarmiento financiou tanta obra
que acabaron obras con cartos que el deixou para despois da súa morte, que non deu acabado en vida. Que son moitos anos despois seguíanse facendo obras a costa das rentas ou do que deixou Sarmiento. Bueno, non me meto, que este é o teu tema, que, bueno, un comentario. No, pero é verdad. A nivel cuantitativo, en Mondoñedo, nadie fixo máis co obispo previo, o obispo Muñoz. Que fixo prácticamente todo, incluso todos os retablos que ten Mondoñedo, casi todos son desa época. Os órganos da catedral, prácticamente todo é desa época. E invertiu aí moitos cartos. Ademais, invertiu moitos cartos en pleitos po tema dos conventos. E esos pleitos, isto é un pouco a leyenda que naide reivindica de Muñoz y Salcedo, ese obispo, por Mondoñedo, acabou desterrado. Acabou no ostracismo, é dicir, por meter as monxas no palacio episcopal donde él vivía, para que ali estuveran resguardadas e non na ruína na que vivían, por eso o nuncio de Madrid mandoulle vivir en Viveiro a non convivir lógicamente cas monxas, con lo cual el desfíxose por Mondoñedo, literalmente. E esa figura pois non é reivindicada, non ten nin calle. E é unha pena. A mí parece unha pena, sinceramente. Penso que o bispo Muñoz merecía unha calle. De feito, a Fonte Nova, cando no 19 se reconstruye e se fai outra diferente, en outro emplazamiento, chámaselle a Fonte do Obispo Muñoz. E foi quen patrocinou a fachada da catedral, que é a fachada da catedral, para min é o rostro de Mondoñedo. A xente en Europa, xa non en España, a xente en Europa conoce Mondoñedo pola mítica foto da fachada barroca da catedral. Esa fachada financiou a él íntegramente, pero íntegramente. O Cabildo non dá ningún peso. Sí, pois foi unha inversión potente. Foi unha, sí. Pois queda aí apuntado para que a quen corresponda reivindique esta figura como corresponde e como debe ser, e que teña un bon refrexo na urbanística de Mondoñedo. Moi ben. Bueno, non sei se hai algunha cousiña máis que nos quede pendente por aquí. Bueno, pois penso que podemos dar por rematada esta charla, rematadas as xornadas. Javier, moitísimas gracias. Transmito as miñas gracias e as de todo o mundo que tamén están colgando no chat esas gracias. Todo no vendo ahora. Moitas gracias, de verdad. Moitas gracias. Temos o señor alcalde conectado por aquí. Si o ten a ben, pois polo menos decir un adiós, si lle parece. Estáse conectando. Creo que nos vai a saludar polo menos. Escoitadesme ahora ben? Perfectamente. Bueno, Javier, moitas gracias por túa charla, coloquio que nos has feito hoxe, porque de verdad foi moi interesante para todos, sobre todo esos que non andamos moito en estes menesteres, non? Pero dache un concepto, unha idea do que era Mondoñedo na súa época. Eu teño algún dato, porque sempre que falo con Abel tamén é unha recopilación de moitos datos na súa mente, no seu ordenador. Entón, bueno, sempre vai comentando cosas e detalles que, bueno, que se agradecen porque sempre aprendes un pouquiño máis do que é Mondoñedo ou de como era Mondoñedo, non? O de facer as portas, deixa razón, con todo o amor e todo o cariño, non? Pero o que tú habías dito, hai que levar un pouquiño, confluir un pouquiño co da hora, non? Ca actualidade da hora, o que se o mellor o que fai, moitas veces ten suxerido, a ver, pois o mellor nas entradas é ter un panel, como fixemos fai pouco tempo ca muralla ali na Praza da Catedral en varios sitios, pois sí, pois ao mellor ter un que o visitante tiña unha idea de como era aquela entrada ou de como era aquela percepción, pois iso sí que eu creo que Abel, sempre moi colaborador, sempre nos pode botar aí un cable para poderlo facer, e ti incluso, porque te estuveche estudiando e de cal estamos moi contentos de que cando ves polo Concello que sempre nos ves todas as mañás con unha sonrisa para ir ao archivo e buscar datos, que eso sempre nos orgullece de que veñes e xa sabes que cando queres ali estamos para axudarche en todo o que podamos. Moitas gracias. E desde logo que, bueno, que é fundamental a todos por participar, por estar aí presentes estes 3 días, porque, bueno, sempre é unha ledicia poder
argumentedes e que nos dedes datos do que é Mondoñedo, e sempre se aprenden moitas máis cousiñas. A todos os oyentes por estar aí presentes, e volvo a repetir o que dixen o primer día, e gracias a Abel e todos, sobre todo a Abel, porque estes 20 anos non son 20 anos perdidos, son 20 anos que donde se van aprendendo cosas, donde se van desarrollando, desenvolvendo, e mesmo despois que as preguntas, pois sempre de que un debate que é de agradecer, un debate sano, un debate de progresar para Mondoñedo. A ver, volvo a repetir a ti, sobre todo a ti, porque levas eses 20 anos aí traballando de unha maneira ou outra para que se sigan facendo estas xornadas, e que, bueno, que xa sei que agora vamos cortar, pero xa empezarás ca 21, para que se volva a desenrollar e que seña todo para ben. Moitas gracias a todos por estar aí. Gracias, de verdad, todo o equipo de goberno e todo o Mondoñedo, porque a verdad é un orgullo para nós poderlo levar a través de todo o mundo toda esta tertulia. Moitas gracias. Pois nada, despois de falar o señor alcalde non hai nada máis que dicir. Moitas gracias, recollemos o guante dos paneles, molestaremos a Javier para iso e prepararemos algo, a ver se o ano que ven nas xornadas e podemos decir, temos os paneles colocados nas portas da muralla de Mondoñedo. Bueno, pois nada, moitísimas grazas, emprezámonos para o ano que ven, agardamos que, como ben comentaba alguén por aquí, que sexan presenciales ou polo menos que retomemos a presencialidade aínda que sigamos coa opción telemática, porque creo que pode ser a combinación das dúas pode ser unha boa opción porque permitirá que xente que estea lonxe de Mondoñedo poda asistir ás charlas sen ter que desplazarse aquí á cidade, non porque non queiramos que veñan, que ojalá podan vir todos e que enchan Mondoñedo, sino porque as circunstancias personales de cada quen condicionan moitas veces esta actividade. Moitísimas grazas, felices festas a todos e vémonos o ano que ven. Moitas gracias a ti, Abel, de verdad, moitas gracias. Gracias. Adiós. Hasta logo. Chao. Abel, ¿dejas de compartir, por favor? ¿No? Abel, ¿dejas de compartir? Cierro. Y cierras... Sí. Todavía se está grabando, tienes que dejar de grabar.